Bien. Bueno, bienvenidos a esta pequeña clase en Twitch. Eh, bueno, no es una clase como tal, quisiera hacerlo como más ligero, más abierto a preguntas, a lo que ustedes quieran decirme, contarme sobre, sobre las dudas que tengan en Unity y lo que vayan haciendo. Me interesa también tener ese feedback de lo que es Unity. Disculpen las diferentes intervenciones que hay actualmente. Vamos a empezar. Como ven, Unity es un motor de videojuegos complejo, completo, el cual tiene una API integrada que se llama Mono Behavior, y con el constante paso de los años se estructuraron nuevas API a este motor, que también son hay una API para solamente la animación, hay otras API para los scriptable objects, que es también un nuevo método que agregaron a mediados de la versión 2018-2019, que se ha consolidado también bastante bien para lo que es el manejo de datos estructurados en objetos. Es como una forma de también hacer un falso instanciamiento y todo eso. Cosas que les voy a explicar poco a poco a futuro, quizás no en esta transmisión, pero sí en posibles videos que haga y posibles transmisiones que se nos ocurra hacer acotar estas cosas que estoy mencionando. Bueno, como ven, Unity, como cualquier otro programa elaborado y construido con una interfaz gráfica, contiene diferentes módulos, ventanas, en los cuales contiene una estructura. Yo voy a poner la estructura por default para que vean cómo se ve prácticamente cuando la tenemos, cuando instalamos Unity por primera vez. Nos viene con esta interfaz así como se las estoy mostrando, que es la interfaz por default, en la cual vemos muchas ventanas y decimos, oye, pero ¿dónde empiezo? ¿Qué manejo? ¿Cómo es esto? Pues les iré mostrando parte por parte cuál sección o hace qué o para qué sirve. Como podemos ver, en la parte izquierda tenemos una ventana que aquí la voy a mover, voy a estar moviendo, que se llama, incluso la saqué, que se llama jerarquía. La jerarquía sirve para ver todo el contenido que se está representando en la escena. Contenidos pueden ser cámaras, objetos, modelos 3D, modelos 2D, elementos de la interfaz, componentes que utilicemos para mantener un script, un sonido. Son todos los componentes que se manejan en la escena. La jerarquía se encarga de hacer una lista, depende del orden que nosotros le hagamos, le demos, es una lista de todos los componentes que utilizamos en la escena. Sin más nada que decir, es eso. Y eso es lo que manejará la jerarquía. Nosotros podemos en la jerarquía crear, dándole clic derecho, se despliega un menú, si se ve. Quiero asegurarme que se vea, déjame ver si se ve. No se ve. Está mal. Déjame ver si lo puedo acomodar.
vamos a hacer aquí. Quiero que se vea por esto, pero quiero que se vea que en la jerarquía, si le damos clic derecho en cualquier lugar dentro de este panel, se desplazará esta caja en la cual podemos copiar, pegar, duplicar, renombrar, borrar, seleccionar, y también podemos crear elementos dentro de la jerarquía que son objetos ya predefinidos. Todos los que están debajo de create empty sería crear vacío. Un objeto vacío es solamente un objeto con elementos de transformación. O sea, de transformación es la posición en el espacio dentro del motor. El único componente que no podemos erradicar de ningún GameObject. Es imposible quitar el componente de transformación porque es la única forma de que el motor identifique dónde en el espacio de ordenadas, dónde está ese objeto, que no se puede borrar de ninguna. Un objeto vacío, por ende, sería un objeto con solamente el componente de transformación. Abajo de, en ese mismo menú, abajo tenemos todas las plantillas, por así decirlo, de objetos predefinidos para una acción. Por ejemplo, en 3D podemos crear cubos, esferas, cápsulas, cilindros, planos, quads. En 2D podemos crear sprites, tilemaps, hexágonos, tilemaps de hexágonos, tilemaps isométricos. En efecto, podemos crear partículas. Es como un recorrido de partículas, una línea de efectos, que sería son como elementos solamente prioritarios de efectos. Igual en luces podemos ver todos los componentes con propiedades ya predefinidas para luces direccionales, luces como un farol, elementos de reflexión, elementos de casteo de luces. En audio lo mismo, audio sería el source, que sería como el receptor, manejador de volúmenes, y una zona de reverberación, que sería zona donde obtiene todos los sonidos que le lleguen a ese rango y los repite dependiendo de los valores. Video, podemos crear un de video. UI, que sería un mundo aparte, porque es lo que se ve lo que la cámara se ancla en la cámara, en la visión de la cámara mayormente. Hay dos tipos de UI, en el cual estos elementos que están aquí en la UI son como un mundo aparte porque son ya componentes de texto, de imágenes para UI, botones. Toggle sería como interruptores, sliders, barras de deslizamiento, menú de deslizable, menú drop down es como menú que le das clic y se muestra una opción. Cajas de texto, el canvas, que sería ya como el área donde van a estar todos esos elementos. Un panel es solamente una imagen con fondo, la cual se utiliza como para ingresar más elementos de ella y hacer unas pequeñas cajas. Scroll view es como un área donde se puede hacer scroll, se visualizan los elementos que están adentro. Tiene algunos cambios que podremos ver al futuro. Y un sistema de eventos para que obtiene los valores de por ejemplo, cuando hace clic, cuando desliza. Son receptores de eventos del mouse, teclado o dispositivos táctiles.
Por ejemplo, si yo en UI elijo Canvas, por defecto se agrega, por defecto siempre se va a agregar Canvas y un Event System. System, he estado mencionando, es una forma de que Unity detecte los elementos o las acciones que realiza el mouse, el teclado, los dispositivos táctiles, y que interactúe de forma correcta lo que tú toques o presiones con el motor y las cosas que tú tengas ahí, ya sea un botón, ya sea una imagen. Entonces, cuando tú agregas un canvas, se crea automáticamente el canvas y se agrega un event system por efectos. Como ves, son dos elementos en el espacio. El canvas cambia un poco porque no usa un transform normal a lo que uno ya lo que ya uno ve como el transform que usan los demás GameObjects, sino que usa un Rect Transform porque ella se basa en lo que se ve en la cámara. Todo lo que pongas en el canvas se verá representado en la cámara, fijado en la cámara. Un momento. Ya. Una pregunta. Ahorita voy a leer un poco, disculpen. Hace un rato meses tengo una duda. ¿Le recomendable es hacer los elementos del juego en un software especializado como Blender o directamente Unity? Mira, para prototipado usa los elementos de Unity. Para prototipado, mientras tenga la idea todavía en lo más básico, en lo que quieres construir apenas el nivel, quieres probar mecánicas, quieres saber cómo funciona, cómo va a reaccionar. Si estás tú solo, prototipa con los elementos de Unity, pon cuadrados, cubos, círculos, únelos, haz una especie de entidad de personaje con solo cubos y círculos. Mientras tanto, porque estás prototipando, estás haciendo el proyecto apenas en base a tus ideas, no tienes nada concretado y no tienes todavía el tiempo o quizás la instrucción para hacer un modelo más elaborado. Luego que ya tengas el juego sólido, al menos en la parte conceptual, y tengas ya la idea perfecta y exacta de lo que quieres hacer, obviamente tienes que proceder a un programa exterior a Unity, porque Unity tiene sus herramientas. Está ProBuilder, está Polypaint, creo que se llama, no me acuerdo, en la cual puedes elaborar un modelo 3D un poco básico pero funcional dentro de Unity, pero no se asemeja nada a lo que sería un programa profesional, o al menos dedicado a lo que es la edición 3D, que de la manera gratis, Blender. Y un programa que se asemeje y sea modestamente barato, Maya Indie. O puedes optar por también, ¿cómo se llama? Hay otro, se me escapa. Pero Maya sería lo ideal. Blender, Maya, son como los más utilizados así actualmente, del desarrollo, al menos indie. Más arriba está el Maya completo, el 3D Max, pero hay otro que se me escapa que no recuerdo. Disculpen la intromisión, quisiera
el chat, pero no sé todavía cómo colocar el chat aquí en la ventana. Quisiera mostrarlo. Bueno, continúo aquí. La jerarquía, entonces, como Ende, es la que mantiene todos los elementos del juego, de la escena, de tu proyecto, las mantiene aquí. Cada escena tiene su propia jerarquía, sus propios objetos. Prácticamente cada escena es un stage diferente, un mundo aparte a lo que sería en tu juego. Pues en tu juego cada escena equivale a una microparte de lo que sería el juego final. Tú puedes hacer un juego completo en una sola escena, claro que sí se puede, pero a veces lo ideal no sería sobrecargar una sola escena. Hay ciertos trucos para aparentar o hacer parecer al jugador que está jugando en una sola escena y, y no es así. Tienes juego en micropartes que se van interconectando y van haciendo una mejor interactividad entre ellos y consumen menos recursos que tener todo cargado, precargado en una sola escena, que puede causar un gran uso de CPU, incluso GPU en el futuro, si no, contiene muchos elementos gráficos y no está bien optimizado. Entonces, quedamos ya que la jerarquía es eso. En el orden de izquierda a derecha, tenemos aquí la escena. La escena es una de las pestañas que te ponen por defecto en la parte del medio, en el cual podemos ver todo lo que se está haciendo en la escena. Podemos ver el main cámara, el canvas y el event system. Si yo, por ejemplo, en la jerarquía creo un nuevo objeto 2D, digamos un sprite, y yo le doy doble clic aquí a este sprite, que de hecho no tiene ninguna una imagen, y después ¿cómo es eso? Yo le doy doble clic a este sprite, podemos ver que en la escena se colocó este sprite. Voy a quitar el mismo. Voy a quitar esto. Como pueden ver en la escena, podemos ver un sprite que acabo de agregar, un círculo, una imagen de un círculo. Todo eso lo podemos ver en la escena. Podemos acercarnos apretando Alt y clic derecho hacia adelante y hacia atrás. Podemos acercarnos y alejarnos. Todo lo que agreguemos en la escena, todo, absolutamente todo. Si yo agrego otro sprite y lo muevo, lo podemos mover, subir, bajar, ajustarlo donde nosotros queramos, y con eso podemos visualizar en la escena, podemos visualizar todo lo que está en la escena, recurrir hacia él, dándole doble clic en la jerarquía, podemos enfocarnos en él, podemos ver todo. Aquí arriba están todas las herramientas extras que podemos asignar a la escena para visualizar. Los gizmos es una forma de ver con iconos y con algunas líneas, algunas indicaciones, lo que nosotros, los objetos que están presentes en la escena y que pueden ser invisibles o pueden ser muy pequeños y tengan algunos indicadores para nosotros saber que están ahí. Esos son los gizmos, son como indicadores. También hay una forma de modificar la cámara es más que todo para cuestiones de visualización, pero esta no es la cámara real del juego, sino la cámara de la escena. Por ejemplo, también podemos habilitar y deshabilitar lo que serían las guías. Esto es muy útil en el diseño de niveles y mayormente en la creación de elementos 2D como los tilemaps o visualizar
de qué tamaño en realidad es un personaje, qué tan ajustado está, si está acorde, es como son guías y muy útil en el diseño de niveles. Hay otras cosas básicas como la iluminación, cosas que en 2D no se ven mucho hasta que apliquemos elementos de luces en 2D. Eso sería un material mucho plantado y aparte. Pero en 3D sí podemos manejar un poco la iluminación para ver algunos elementos. Incluso creo que lo voy a poner en 3D para que visualicen. Voy a borrar estos sprites que están en 2D y voy a crear un objeto, un cubo, tercera dimensión. Pueden ver. Si yo activo las luces, se va a ver todo oscuro porque aquí no hay una luz dinámica. Para que una escena funcione en 3D necesita una luz dinámica. Entonces yo me voy a la jerarquía y le doy luz y dinámica no, direccional, perdón. Y creo una luz direccional. Las luces direccionales son una forma de interpretar la luz en un mundo 3D. Ella representa prácticamente, y en términos coloquiales, la luz del sol o de la luna, los cuales crean las sombras en todo el mundo. Entonces, siempre una escena en 3D tiene que tener su luz direccional, su cámara y ya después ahí parten los objetos en 3D. La cámara la cámara ahorita la tengo en modo 2D. Para ponerla en modo 3D hay que ir por el principio de la perspectiva, la cual la cámara ve como si fuera un ojo humano. Yo voy a ubicar el cubo en el valor 0 y la cámara, por ejemplo, en el valor 0. Claro. Y aquí vemos nuestro cubo de forma fija y directa. A ver. No sé si Oreyes Galay escuchó lo que le dije. Lo voy a aclarar a ver si escuchó, si no le repito. Pero sigo explicando aquí. La facilidad de Unity es que puedes pasar de una escena totalmente 3D a una escena 2D en cuestión de segundos. Incluso puedes crear fácilmente un juego que se juegue en 2D y en 3D incluso al mismo tiempo. Claro, no sería lo ideal, sería un poco complejo hacerlo, pero puedes hacer, por ejemplo, que una escena se juegue en 3D, en la otra en 2D y sin ningún problema. Puedes crear un juego en 3D plataforma que parezca 2D y cosas así. También puedes aplicar la facilidad del toon shading con Billboard para hacer un juego con sprites 2D, pero que sigan la cámara en un entorno 3D. Entonces han visto ese tipo de juego. Prácticamente es el principio de Doom, del juego Doom. Es bastante similar el billboarding de Doom, el juego clásico. Wolfenstein utilizan ese principio que se llama billboarding. Ok, vamos a continuar aquí. En el área central, donde está la escena, también tenemos otra pestaña que se llama Game. La pestaña Game es la representación prácticamente de la cámara. Si nosotros, por ejemplo, damos play al juego, nos va a tirar el Unity de una vez a la pestaña Game y vamos a ver lo que está viendo la cámara que tenemos nosotros en la escena, la cámara principal.
Disculpa. Bueno, entonces, como estaba diciendo, full screen, no había el mensaje. Ah, claro. A continuación, disculpa, es que están llamando a cada momento, entonces tengo que ir, atender y volver. Como decía, cuando uno le da play aquí al juego, en estos botones de aquí arriba uno le puede dar play, pausar el juego en tiempo real y podemos visualizar lo que está pasando en el entorno de Unity, en nuestro juego, de forma casi que instantánea, sin necesidad de compilar el juego y crear un ejecutable, no, pues hacerlo todo aquí dentro de Unity. Y bueno, esta segunda pestaña hace eso, pues. Reproducir el juego, corre todos los scripts que tengamos, los sonidos, las imágenes, los efectos, todo funciona ya como si fuera el juego final. Uno puede incluso pasar de una escena a otra, jugarte todo el juego si quieres dentro de Unity y visualizar todos los detalles que faltan por hacer y todo eso. Prácticamente esta ventana es la primordial para chequear el juego. Hay displays aquí que dice que no contiene ninguna cámara porque ahí funciona en base a que tú puedes definir qué cámara se va a ver en tal display. Es como si estuviéramos en una película o un programa de televisión en donde hay muchas cámaras y dicen, ve a la cámara 2, ve a la cámara 3, ve a la cámara 4, bueno, cosas así. Los displays son distintos enfoques que tiene la... Mira, para hacerlo más sencillo y lo tengan claro. Me voy a la escena y voy a crear una nueva cámara. La cámara se va a llamar cámara junior. Y la cámara junior, si nos indicamos en el inspector, que pronto se lo voy a enseñar con más detalle, yo puedo elegir todos los displays que tiene Unity disponible. No se pueden agregar más y solamente tiene hasta 8, pero 8 es bastante. 8 es bastante. Por ejemplo, yo digo que esta cámara junior solamente se va a reproducir en el display 2. Entonces aquí dice que esta solamente se va a ejecutar en el display 2 y yo la puedo ubicar donde yo quiera. Vamos a ver dónde la voy a ubicar. Digamos que la voy a ubicar más hacia la izquierda y la voy a girar en Y. Girar en X. No es en Y. Ok, la giro hasta acá. Digamos que ella va a ver el cubo aquí, mientras que la main cámara lo ve así de frente. Nos vamos a Game y pongo Display 2 y vemos el cubo en otra perspectiva porque es el otro camarógrafo, prácticamente el otro camarógrafo de nuestro juego que se muestra en el display. Esto sirve mucho para cuando queremos hacer cambios en cinemáticas, más que todo, porque ya por ejemplo de pasar un jugador de tercera persona a primera persona se puede hacer en un solo display con una sola cámara, con scripts. Hacemos que ella se mueva hacia atrás o hacia adelante, se coloque en una posición que nosotros queramos conveniente. Esto ya de los displays es algo más allá para la cinemática, cosas que no queremos tocar prácticamente con códigos, sino que cada cámara tiene un código diferente y una es como más para cinematografía, la otra es más para videojuego y cosas así, más puntuales. Pero es bueno que sepan que tiene 8 displays, puedes jugar con infinidades de cámaras en diferentes tipos de ángulos y lugares. Luego viene la siguiente pestaña que mantiene más que todo, no pestaña, es como drop down, menú, en donde podemos ver los distintos tipos y tamaños de dispositivos. Por ejemplo, Free Aspect cubre absolutamente toda el área. Su aspecto es
no tiene ni siquiera una definición exacta de resolución, solamente cubre toda la pantalla. Quinto, 5 cuartos sería una resolución cuadrada muy parecida a la de Play, de PlayStation 1, Nintendo 64, cosas. 4 tercios igual, es más semejante también a las consolas antiguas, televisores cuadrados de tubo y todo eso. 3D 3.2 es prácticamente otra dimensión cuadrada. 16 décima es una de las más habituales en widescreen, pero la más habitual es la 16 novenos, la que contiene el 1080, el 720p, el 2K, el 4K, es el más habitual. Y el standalone 1024x768 es una medida exacta en 1024x768. No tiene así como uno la puede definir en spec ratio mediante pulgadas o por píxeles. Y abajo están las resoluciones que yo utilizo en el trabajo para dispositivos móviles. Uno aquí con el botón de más puede agregar una nueva, pues le pones de aquí a la resolución. Lo haces por medidas de píxeles, como por ejemplo 1920 por 1080 sería 1080p de forma horizontal. Si lo pones al revés sería 1080p de forma vertical. O lo puedes jugar por el aspect ratio. El aspect ratio son pulgadas, son como una especie de pulgadas, son medidas, en realidad no son pulgadas, son medidas ya preestablecidas y fijas que cubren una gran variedad de resoluciones de píxeles. Más que todo es como un estándar. Por ejemplo, el estándar cuadrado, el estándar horizontal, el estándar vertical, el estándar de tantas pulgadas por tantas cosas así. Eso lo pueden investigar muy bien en Wikipedia y pueden ver muchas cosas interesantes sobre el aspect ratio. Muy útil y muy necesario saber de eso si quieres crear un juego en 2D para Pixel Perfect, para saber posicionar bien los elementos y todo eso, porque es muy importante, más que todo en el ámbito 2D que en el 3D. En el 3D no se presta mucha atención a eso. Aquí la escala es solamente para aumentar un poco, como un zoom, no de la cámara, sino un zoom ya de la pantalla, y se usa mucho. Minimize on play es que cuando le das play, el juego va a cubrir toda la pantalla posible de Unity. Hay unas cosas que no se ocultan, pero es mayormente una pantalla completa. Bueno, y lo demás es el mute. Es para mutear los audios. El stats es para saber los valores de sonido, de FPS, de todo eso. Bueno, ya volví. El stats es un área mínima que nos sirve al menos un poco para saber en cuánto van los FPS del juego, el volumen, la cantidad de elementos gráficos que hay en la pantalla, la sombra. Son valores técnicos que uno va aprendiendo con el paso, y podría explicarles esto con más detalle en algún video si quieren saberlo, pero son cosas más que todo
que uno las visualiza y sabe de lo que es. Pero hay unas cositas ahí que se escapan, como las llamadas de sombras, esas cosas que ya no sepan mucho a simple vista y tengan que estudiar un poco. Y luego los gizmos, que es lo mismo que la escena, que tú puedes ver estos iconos, pero aquí, dándole aquí, lo puedes ver en tiempo real mientras juegas. Mientras vas caminando y ves para acá, un elemento quizás invisible que tú sabes que está ahí, pero que no quieres que se vea y solamente pones un icono o algo identificativo, lo vas a ver en el juego en tiempo real. Eso lo iremos viendo quizás a futuro. Déjame chequear aquí. Bueno, la siguiente pestaña es la Store. Esto no es muy necesario en realidad. Es solamente una pestaña que siempre te pone, la cual es el acceso a la tienda de Unity, en donde podemos comprar elementos 3D, scripts, algunos son gratis, otros, la mayoría son de pago. Son herramientas que no te limitan, en realidad Unity te da bastante para crear tu juego, no necesitas nada de esto, pero hay cosas que sí facilitan mucho la vida y yo le tengo cariño a ciertos componentes de aquí que a veces utilizo. También hay paquetes gratuitos que te sirven para prototipar, cosas que quizás lo puedas utilizar en proyectos personales pero no comerciales, pero hay unos que sí son pagos y si te dan la licencia para que tú lo uses en tu juego y no hay ningún problema con ello. Pero realmente esta pestaña pueden omitirla, la pueden cerrar, no es necesario tenerla en su vida. Igual si la cierran la pueden abrir por aquí en Windows, as Store. Bueno, continuamos. El siguiente panel que tenemos ahora a mano derecha es nuestra segunda gran amiga, que va a la par con todo lo que hagamos en la jerarquía. También prácticamente con todo lo que seleccionemos en Unity se va a representar en el inspector. El inspector es una forma de ver todo el contenido que tiene dicho elemento que nosotros seleccionemos. Ver sus propiedades, ver cómo se llama, el archivo o el objeto, qué hace, qué componentes tiene, si tiene un script, si tiene alguna indicación. Por ejemplo, aquí yo tengo seleccionada la main camera. Entonces aquí me dice el inspector el nombre que tiene ese GameObject, objeto. Aquí se llama main camera. Este sistema de tag es como una forma de identificar ciertos GameObjects, ciertos objetos, de indicar más o menos cómo estarán. Es como catalogarlos. Cada uno lo podemos utilizar en código y buscar entre ellos. Es una herramienta que está ahí, la podemos utilizar, la podemos aprovechar o quizás no. Todo depende del flujo que nosotros le queremos dar a nuestro juego. Es indispensable como tal. El layer es parecido al tag, pero no funciona de la misma forma. El layer es una forma de definir dónde esos objetos serán representados a nivel de código. Mayormente para sistemas de rayos que lanza la cámara para detectar un elemento, está pisando el suelo, se está pisando un objeto de colisión, está presente efectos, transparencias. Por ejemplo, aquí está el Ignore Raycast en los layers. Este Ignore Raycast ignorará todas las luces que emita la cámara. Nosotros le programemos para detectar objetos. O sea, lo va a ignorar. Los rayos lo van a atravesar o no lo van a detectar nunca. Hay unas por defecto que se para el agua, para el white, todo. Por eso son como elementos que detecta ya el Unity como capas que él detecta para ciertos tipos de código, para ciertos tipos de implementación. Nosotros podemos crear más layers y podemos crear más tags y crear nuestra propia lógica, por así decirlo. Luego se vendrían los componentes. Después de aquí vienen los componentes.
Eh, Tienen las transformadas, que como dije, son componentes que nunca van a, nunca se va a desaparecer ni se va a poder eliminar. Son elementos que están ahí. Es un elemento que está ahí siempre presente en todos los videos. Después viene el componente cámara, porque esta es una cámara en el cual podemos ver mucho menús, muchas cosas por tocar y cosas así que son pertenecen a este componente. Por ejemplo, aquí podemos hacer que la cámara funcione mediante un skybox, solid color, solamente por mapas de profundidad, o Don't Clear es como no sabemos, o sea, no sé cómo funciona. Nada, no tengo nada en claro de cómo funciona esta cámara, solamente está ahí y va a representar objetos. En 2D normalmente se usa Solid Color y en 3D normalmente se usa Skybox. Aquí podemos cambiar el color al color de fondo que tendrá la cámara. Por ejemplo, voy a ponerle algo así como amarillo. Que tampoco quiero que pegue mucho la vista. Voy a poner así. El Cooling Mask es un método de detección de objetos, que es una técnica que se usa a futuro, que es para evitar que el procesamiento gráfico sobrepase los cálculos de tantos elementos en pantalla y se hace una especie de detección de elementos que solamente lo vea la cámara y se reduzca un poco el uso del GPU y cosas así. Aquí está, esta cámara detecta todos los layers. Todos los layers que están aquí los detecta y siempre lo va a ver. Si tú pones que solamente detecte default, solamente en la cámara va a detectar los elementos de default, los que están en el layer de default, y así sucesivamente. La proyección, si es perspectiva o ortográfica. Ortográfica es el plano ya recto, es como la perspectiva del 2D, que si la ponemos en un ángulo superior sería isométrico. Y perspectiva es la visión más parecida a la de un ojo. A la de un ojo de un animal, de nosotros, de una cámara. Es la perspectiva normal que nosotros tenemos del espacio dimensional. Aquí podemos modificarle el field of view, que es la distancia en donde ve esa cámara, y el ángulo de visión. Y vertical, horizontal, hay otros valores extra, que sea la profundidad, los planos, el tamaño de la visión, en los gráficos que va a utilizar, si usa sombra, si usa oclusión, si usa alisado, y muchas opciones, los displays, todo eso se puede hacer en el componente de cámara, y es un componente único para las cámaras. Y pues eso sería una cámara, y digamos, si me voy a direccionar light, tiene otro componente que se llama light, el cual puedo cambiarle el color, ¿ves? El color que emite esa luz en los objetos 3D, o en cualquier plano que reciba luces. Puedo hacer que haga sombras, que no haga sombras. Por ejemplo, sí hace sombras, no hace sombras, perdón. Yo me voy aquí a la escena, vamos a crear, voy a borrar esta cámara junior y voy a crear un nuevo objeto 3D tipo cubo. Volvemos aquí, tenemos nuestro cubo. Por cierto, aquí está en... Okay, tenemos aquí nuestro cubo en la escena. Ahora, este cubo yo me voy aquí al inspector y le puedo modificar su posición, lo puedo poner todo en 0 y se va a poner justo al lado del otro. Yo le pongo aquí al lado, no, justo ahí mismo donde está. Yo lo pongo aquí -1, lo pongo más abajo, un cuadro abajo de él.
este cubo mide un cuadro, entonces -1 sería justamente debajo de él. Y por ejemplo, tenemos posición, en las transformaciones tenemos posición, que es lo que hice ahorita, moverlo en el espacio. La rotación, que sería rotarlo en cualquier eje de los 360 o más, que sería lo mismo. Y la escala, que es el tamaño de ese objeto en el espacio, pues. La escala de 1, 1, 1 sería la escala prácticamente normal de ese objeto, la escala por defecto. Si yo, por ejemplo, le pongo 5 en X, lo ancho. Si lo pongo 5 en Y, lo pongo más alto. Y si le pongo 5 en Z, sería el ancho, pero hacia el frente, y el X el ancho hacia los lados. Por decir un ejemplo. Entonces, si yo quiero que esto sea un suelo, lo dejo en 1, o incluso hasta menos, 0,5 para que sea más pequeño. Vamos a ponerle 1 para que mantenga al menos la proporción básica. Y la escala de, vamos a ponerle 20 y 20. Hice un suelo de 20 por 20 en este espacio 3D. La cámara está aquí gráfica, no sé. Bueno, como ven, tenemos aquí el cubo y todo. Y bueno, como ven, puedo modificar aquí la escala de cualquier modelo 3D, no solamente estos cubos, sino cualquier modelo que nosotros pongamos aquí, podemos modificarle su escala, su posición y su rotación. Indiferentemente de que cómo esté diseñado por la persona, podemos deformarlo y todo. Incluso podemos acceder a elementos internos del objeto 3D y modificar su posición, si él tiene hueso y todo eso. Es bastante complejo Unity, maneja prácticamente los conceptos del 3D o el 2D en un programa también de creación de videojuegos. Es fundamental y es normal que un motor de videojuegos modifique estos elementos, tiene que hacerlo. Bueno, en el cubo también tenemos otros componentes que son los mesh, como este es un elemento 3D, necesita un elemento de mesh que sería como la malla de ese objeto 3D. El mesh render sería lo que se grafica de esa malla. El box collider es muy importante, es un componente que también existe como box collider, como cylinder collider, como circle collider. Hay muchos tipos de collider, mesh collider, que lo que hace es cubrir el elemento, cubre el elemento en una especie de, vamos a ver si lo puedo mover. Vamos a mover este collider, ¿ves? Aquí le cambié la posición, vamos a moverlo un poco. Aquí está. Este collider que ven aquí es prácticamente la representación de este mismo objeto, pero estas líneas verdes lo que identifica, lo que hace reflejar es que es como su interpretación física. Es decir, ningún elemento puede atravesarlo mientras tenga este collider y lo tenga activado como colisionable. Es decir, que es físico, tiene su rigidez, le podemos poner que si puede rebotar, que si puede hacer ciertas cosas. Prácticamente es el área donde él es físico. Entonces lo voy a poner otra vez en su posición inicial, que sería que cubra totalmente el cubo. Vamos a hacer, si quieres, una prueba de lo que es un collider, para tener claro qué es esto. Aquí tenemos nuestra cámara, la voy a subir un poco y la voy a rotar un poco para ver. Okay. Digamos que este cubo yo quiero que sea más físico, más tenga movimiento, física, gravedad, todo eso.
hay una función en el inspector que se llama, un botón que está aquí abajo, que se llama Add Component. Add Component es un pequeño menú en el cual se pueden agregar componentes que Unity ya maneja o scripts que nosotros hayamos programado. Hay un componente que se llama Rigid Body 2D, perdón, 3D. Se llama Rigid Body solo en 3D. Aquí lo agregué, el cual hace los cálculos de la física en el motor de videojuego de Unity, y los cuales nos ayudan a hacer la gravedad, la masa, todo eso. Si yo le agrego esto, prácticamente el objeto se vuelve un objeto rígido, un objeto que tiene una presencia física en el videojuego, y ya lo podemos utilizar. Por ejemplo, yo pongo este objeto un poco más arriba y le doy play al juego, reproduzco el juego, ese elemento va a caer porque ya tiene un cuerpo rígido, tiene una presencia física en el juego, tiene ese componente que ejecuta toda la programación y valores lógicos para que el objeto tenga esa presencia física en el espacio. Podemos aquí, si yo le quito esto de gravedad en el Rigid Body, use Gravity, ya el objeto tiene una presencia física, pero no tiene gravedad, flota prácticamente, se mantiene ahí. Pero si yo, por ejemplo, este cubo hago que choque, incluso lo va a atravesar y todo, pues, que no tiene una presencia. Aquí ahora sí funciona. Está funcionando. ¿Ves? Incluso vemos como el cubo se va. Pero fue extraño porque no funcionó antes. Bueno. Déjame arreglar esto de las luces un poco. Queda tan... Un momento aquí. Pero que no se veía la transmisión. Tengo que aprender a poner el chat en la transmisión, solamente que no he tenido mucho tiempo de esas cosas. Mucho tiempo de... Si tienen alguna pregunta, escriban en el chat y todo eso, no hay problema. No hay problema de responder algo. Déjame acomodar un poco aquí a algunas cuestiones. Cuestiones de... Vale.
en un momento. ¿Alguna pregunta respecto a lo que he dicho, entendido o algo? Que lo que falta ahora, aparte del inspector, es que todas las pestañas básicas que tiene el Unity es la pestaña de aquí abajo, Project, en donde podemos ver todas las carpetas que tenemos en nuestro proyecto. Está dividido principalmente por assets, donde podemos agregar al proyecto, en donde normalmente te viene con una sola carpeta que se llama Essence, que tiene la escena de ejemplo, la escena básica que te pues yo creo una carpeta, le da clic derecho y uno puede crear. Es que no se va a ver. Uno le da clic derecho y puede crear carpetas, puede crear scripts y una gran variedad de cosas que hay que analizarlas poco a poco, pero que a futuro van a saber para qué sirven cada una. Pero sí, en Project puedes tener la organización de todos los elementos que tú quieres en tu videojuego. También puedes anexarle imágenes de tu propio computador, las mandas aquí, las arrastras y puedes subir imágenes, modelos 3D, videos, sprites, componentes de Unity, cosas así que uno va aprendiendo poco a poco que funcionan en Unity y cómo configurarlo. Por ejemplo, aquí yo creo un script que se llama test. Tú solamente le das aquí, clic derecho, create, y dice C# script, le das y te sale para escribir el nombre que le quieres a dicho archivo, le das enter y se crea esto. En donde nosotros le damos doble clic y en mi caso abre el Visual Studio, Visual Studio Code, el Visual Studio Code, en este caso ahí y así, para que lo vean. Bueno, como ven, tal code inicia ya prácticamente en lo que es a cerrar y volver a abrir. Problema, problema ahorita ejecutado. Bueno, y como ven, en este caso yo tengo configurado el Visual Code, ya lo he dicho en lo que he hecho, es el que utilizo, les enseñé más cómo configurarlo. En Unity hay que bajar algunos componentes extras si quieres que, por ejemplo, tener la autocompletación de algunos elementos de Unity. Entonces simplemente se a extensiones de Visual Code y escriben aquí Unity.
y les cargan los componentes extra de Unity. Los que yo recomiendo son Unity Code Snippet, es muy bueno para lo que es el autocompletado de ciertos elementos. El autocompletado y todo eso. Está también, no lo recomiendo mucho porque a veces tira error, el Debugger for Unity. Eh, a veces daña un poco las cosas, pero y pone un poquito lento el juego porque es como probar algunos errores mientras juega, y yo no lo uso en general, solamente uso el Unity Code Snippet. Tener bien configurado el Unity con el Visual Code, aunque en las últimas versiones se integra casi que a la perfección. Cualquier cosa yo voy a hacer un video para hacer la configuración exacta y perfecta del Visual Code con Unity. Pero en sí, cuando abras un archivo, si no está configurado, te va a decir con qué lo vas a abrir y él se autoconfigura. Pero si no pasa, hay que irse a uno de aquí arriba, se llama Project Settings o se llama en realidad Preferencias, puedes modificar todo eso. Bueno, cuando abro el script, se me abre el Visual Code, como dije, y podemos aquí escribir lo que nosotros queramos de código e interactuar Unity. Por defecto, Unity utiliza este formato que nos lo va a escribir automáticamente si creamos el script mediante Unity. Nos va a crear este componente, esta estructura, como ellos están, es como Unity está predefinido en funcionar. Utiliza una librería que se llama Unity Engine, que es la librería de Unity de toda la vida. Y luego viene la clase con el nombre del archivo que nosotros hicimos. Por ejemplo, el archivo mío se llama test. Y pues nada, aquí también te lo pones como test. Y así debe estar conformado el script y el archivo. Tiene que llamarse prácticamente igual. No es una regla, pero sí es muy bueno. Luego vienen los dos puntos, mono behavior. Esto que está aquí es esencial y necesario para poder interactuar con Unity, al menos en la parte de interacción con los elementos gráficos que están aquí en lo que es el Unity. Con la mayoría de elementos gráficos, interacciones con otros objetos, se necesita esto que está aquí. Esto es la herencia del mono behavior. Mono behavior es toda la API gráfica y interna también, API gráfica e interna de la lógica de Unity. Y el mono behavior viene de Unity Engine. Luego aquí adentro te crea dos métodos básicos, dos métodos prácticamente los más utilizados, aunque no siempre, pero son los más utilizados, que son el método start y el método update. Estos dos métodos provienen de mono behavior. El start es todo lo que, creo que voy a poner esto en pantalla grande para así intercalando. Este, como decía, en el start te mostrará todo lo que Unity, prácticamente todo lo que Unity, perdón, todo lo que se ejecutará
cuando, cuando el objeto o cuando Unity inicie. Cuando Unity o el objeto se ha creado o puesto en escena, por así decirlo. Esto es lo que hace el start. Lo que se ejecutará cuando Unity o el objeto sea creado o puesto en escena. Cuando Unity inicie o el objeto sea creado y puesto en escena. Y el update es todo lo que se ejecutará, cada frame del juego. No es cada segundo, sino cada FPS, cada un FPS, o ni siquiera un FPS, cada un frame en el sistema de animaciones, como cada fragmento de segundo, se va a ejecutar este código. Dependiendo la velocidad de tu procesador, el procesamiento gráfico, se ejecutará o más rápido o más lento, dependiendo. Entonces, muy fluctuante, lo que se ejecutará casi que a la velocidad de tu procesador. Casi. Lo que se ejecutará cada fragmento del juego, por así decirlo. El update se utiliza mucho en lo que es la detección de tecla, para movimiento para saber dichas ejecuciones de código. Pero hay otros métodos ahora que se pueden utilizar para esa detección, que las iré mostrando poco a poco, que son los eventos de teclado, lo mismo que tiene el Canvas, se puede medio ejemplificar aquí y hacerlo más optimizado, porque el update es un método que consume mucho CPU. Si tú, entre más cosas tenga el update, más lento va a ser su ejecución, va a hacer muchos cálculos por segundo y es bastante fuerte lo que pasa allá adentro. Entonces no hay que asignarle tantas cosas si se puede hacer de otros métodos, de otra manera. Entonces, estos dos métodos son los más básicos y utilizados de Mono Behavior. Y bueno, aquí es ya después de estos dos métodos y algunos otros métodos que utiliza el Mono Behavior, es lienzo en blanco. Tú puedes hacer lo que tú quieras, crear tus métodos, crear tus variables aquí arriba y hacer de todo. Vamos a, por ejemplo, hacer que el cubo se mueva a cierta velocidad o cierto lugar. Por ejemplo, voy a crear una variable pública que se haya flotante, que se va a llamar velocity. Y le voy a asignar el valor de 2. Y voy a crear, voy a crear un nombre para ponerle un nombre al poder cubo. Y le voy a poner el nombre de name. Ponerle QName. Le voy a poner esto haciendo. Aquí, pues nada. Estos dos valores, como están en un script que usa Mono Behavior, por ende, el Mono Behavior va a agarrar todas las variables públicas que puedan ser modificables y las va a representar en Unity. Ya van a ver cómo. Voy a quitar el Visual Code y solo voy a dejar Unity y me voy a Unity. Digamos que agarro este cubo de aquí, al que
de gravedad y todo eso que va a caer, lo selecciono y ahora aquí con Add Component o arrastrando este script hacia el cubo, arrastrándolo hacia el cubo, o al menos o lo puedes arrastrar incluso hacia el cubo así, o lo puedes arrastrar al inspector seleccionando el cubo y se le va a agregar el script que se llama test. Yo voy a salvar este script. Por ejemplo, ahorita no he salvado este script y por el test sale vacío, no tiene nada. Pero ahora me voy a ubicar al Visual Code y guardo este documento en el cual agregué estas dos nuevas cosas, estas dos nuevas variables públicas, y ahora me voy a ubicar al unit. ¿Qué pasa? Lo estoy tapando. Okay. Me voy a quitar un poco la cámara. Sabía que lo estaba tapando, imagínate. Ahora, este componente test del inspector de aquí al lado tiene, lo voy a subir incluso arriba para minimizar todo esto, tiene ahora esas dos variables que yo agregué en el Visual Studio Code. Tiene un nombre, una variable tipo nombre que yo le puedo poner cualquier string. Por ejemplo, le voy a poner cubito. Y en la velocidad puedo ponerle cualquier número flotante, ya que es una variable flotante. Yo intento poner letras y le doy enter, se va a poner en 0. Se va a poner en 0. Si yo pongo aquí números flotantes, lo va a agarrar. Y números enteros también. Voy a poner 2.5. Esto está funcionando en el objeto cubo. Se le va a poner aquí el nombre de suelo. Se le va a poner. Ahora el nombre del objeto se llama. Este objeto tiene un script que tiene nombre, le puse una variable que se va a llamar ne y le puse cubito y le puse una velocidad de 2.5. Aunque esto aquí en el código, aquí en el código esté vacío y aquí tenga el 2 en Unity, al modificarlo ahí en la interfaz gráfica, me va a sobreescribir lo que yo tenga aquí en código a lo que yo le haya asignado en el Unity, porque es una variable pública y el monoBehavior puede modificarlo directamente. Esta es una de las ventajas. Sirve bastante para pruebas, para modularidad, para crear varios objetos de diferentes formas, con diferentes valores, etc. Ahora, si yo quiero que ese objeto se mueva, se desplace, hay muchas formas. Se puede hacer por las transformadas de ese objeto, es accediendo al componente transform. Recuerden que el componente transform es el componente que siempre va a estar en todos los GameObjects. Y es el que básicamente es el interno de todos los GameObjects. Al nosotros usar monoBehavior tenemos acceso a ese transform de manera prácticamente nativa, en la cual solamente, por ejemplo, por así decirlo, voy a ponerlo en el update. Lo voy a poner sin necesidad de presionar una tecla ni nada. Apenas inicie el juego, él se va a mover los valores que yo le haga. Digamos, para acceder al transform solamente se necesita escribir transform y accedemos a lo que es la clase, al componente transform, que es prácticamente es un método. Método que está ahí integrado. Un método no, como una clase que está integrada. En el transform, si le presiono punto, se van a mostrar las distintas, podemos acceder a los distintos tipos de valores que tiene
Entonces hay una que se llama translate, que sirve para mover un cuerpo a cierta posición. Con esto podemos trasladar un objeto. Entonces, lo que tenemos que hacer y mandarle por aquí es un valor en vectores de 3. Vector 3. Vector 3 es una especie digamos que de variable, pero en realidad es una clase que contiene 3 valores flotantes o enteros, en las cuales el primer valor representa X, el segundo valor representa Y y el tercer valor representa Z. Se utiliza mucho el vector 3 para posicionar un objeto 3D en el espacio. Entonces pasamos un vector 3, un new vector 3, estamos instanciando esa clase y le pasamos. Si queremos que se desplace en X, entonces podemos pasarle la velocidad. Digamos que velocity, en este caso, pues, velocity va a transportar el objeto en X. Recuerden que primero viene X, después Y y después Z. Va a transportar en X, trasladar en X este objeto constantemente a la velocidad que tenga velocity. Y luego aquí pongo 0 y aquí pongo 0, porque no quiero que se mueva en los demás ángulos, solamente en el ángulo X, en este caso. Y con eso puedo trasladar este objeto. Voy a salvar y voy a ir a Unity. Ahora, si yo le doy play, vamos a ver cómo se nos fue el cubo. Le va a poner menos velocidad y le va a poner, bueno, si usa gravedad. Entonces voy a bajar el cubo otra vez al suelo, de abajo, y voy a hacer que esto esté sombras. Uh, hacer varios cambios porque, bueno, si le doy play, vemos cómo se nos fue el cubo. Si le doy play, vemos cómo se trasladó un pequeño paso súper rápido. Vamos a ponerle menos velocidad para que se nos le doy play. El script accede a translate del transform. El script accede a transform y con la función translate, que hace que se mueva constantemente el mismo valor que nosotros le mandamos al ángulo que nosotros queremos. Entonces, modifica prácticamente la posición del objeto dependiendo su velocidad que le pusimos. Ya le pongo por aquí 0,5, se fue. Como ven, accedemos de forma rápida a componentes de aquí del transform mediante script, con obtener la herencia de lo que es el mono behavior. A ver, voy a volver a Visual Code un momento. Entonces, como ven, se traslada prácticamente cada microsegundo se traslada porque está en el update. Como les dije, el método update es un método que se ejecuta cada fragmento del juego. Cada microfragmento del juego se ejecuta y se... Un momento, voy a buscar agua.
Ay, disculpen, ya volví de nuevo. Ya movido. Ok, si tienen alguna otra duda de alguna cosa, ahorita voy a explicar alguna cosita más antes de irme. Espero que las próximas transmisiones sean más calmadas, solamente que hoy ha sido un día fuerte, pero ya tenía planificado esto y quería hacerlo. Mira, como ven, el cuerpo se está trasladando debido a que accedemos al componente transform y a funciones internas que tiene ese componente. Uno de ellos es ese componente que se llama translate. Ver si esto lo puedo antes, pues. Bueno, entonces ese componente translate pide que nosotros le pasemos una nueva posición que utilizará para trasladar ese objeto poco a poco. Entonces, aquí lo está haciendo mediante dentro del método update que se ejecuta cada fragmento del juego. Y si nosotros queremos hacer un pequeño control de lo que sería cuando nosotros queremos que se mueva ese objeto, utilizamos, por ejemplo, teclas o utilizamos algo un evento que pase, que ocurra para que dicho objeto se mueva. Si no, no va a pasar. Una forma antigua prácticamente se utiliza con el input. La función input es eh, la clase input prácticamente es otro componente o función que tiene mono behavior. Ya ven. Bueno, entonces, este método accede, el que se llama input, accede a todo lo que es el contacto del usuario, de la persona que está manipulando el juego, con el programa, ya sea el mouse, el teclado, dispositivos táctiles o algún otro dispositivo que se utilice y que pueda mandar una señal al juego. Entonces el input accede a todo eso, a los gatillos, a las palancas, a la aceleración, a la brújula de un compás, pues el sistema del acelerómetro, de un dispositivo móvil o cosas así. Entonces hay uno que podemos utilizar que se llama, si no me recuerdo, es que getKeyDown, el cual podemos acceder a dicha tecla, eh, ya sea cualquier tecla de un teclado, por ejemplo, él pide un keycode y el keycode que más se utiliza, perdón, que más se utiliza, el keycode que podemos llamar es un pedazo de método que se llama keycode, en el cual en realidad es un enumerador. Si no mal recuerdo, el keycode es como una especie de enumerador en donde podemos verificar todas las teclas, ya sea la tecla A, D, F1, joystick, un botón de joystick, eh, botones del mouse, creo, y también, y cosas. Entonces, digamos que cuando presionen la tecla espacio,
quiero que ese input se ejecute. Entonces yo llamo a esa función y la meto, en realidad la meto dentro de un if. Entonces yo digo que si mientras se presione la tecla espacio, él va a entrar, él va a ejecutar este transfer, va a ejecutar este código. Mientras haga eso, si no, nunca lo va a hacer. Nunca va a ejecutar este código en el update. Aunque esto se ejecute cada fragmento del juego, hasta que no presione la tecla espacio, no va a entrar aquí adentro. Pero eso no quita que el juego siempre va a estar comprobando si estamos presionando la tecla o no. Así que igualmente está calculando constantemente en el juego y gastando un poco de recursos de CPU esperando a que nosotros ejecutemos una acción. Por eso el update es un poco complejo de utilizar, hay que saberlo utilizar, aprovecharlo, porque si no, porque podemos hacer que consuma mucho un juego si no tenemos esa regulación. Ahora, si yo presiono la tecla espacio, creo que no pasa nada para ver, porque está muy lento. ¿Ves? Si yo presiono la tecla espacio, él se traslada. ¿Ves? Cómo se traslada poco a poco el pobre cubo cada vez que presionamos espacio, pero está haciendo como salticos, ¿no? Eso también pasa porque en el código, estamos get key down. Get key down es solamente correrá cuando la tecla sea presionada, mas no presionada, solamente presionar y ya, no cuando la mantengamos. Para que sea cuando se mantenga o cuando apenas se presione y se siga pulsando, es get key. El get key se hace que sea constante. Mientras se presione esa tecla, se va a ejecutar. Entonces, ahí sí, si mantenemos presionada la tecla espacio, él va a continuar. Muy lento. Para la velocidad aquí. Le pongo 0,5. Mantengo la tecla espacio. Se nos fue. Vamos a incluso poner esto un largo. Y aquí y aquí la cámara la vamos a poner en 10. Lejos. A poner el cubo que aquí está, ella le lo vamos a poner por acá. Entonces ahora yo le doy play, joder, ya, ahora sí se ve. Como ven, ahora con la función getKey, si yo mantengo el espacio presionado, él se va a mover, ¿ves? Se va a mover la cantidad de velocidad que yo le asigné. 0,5 sería 0,5 unidades hacia el valor de X cada vez que se mantenga el espacio por cada fragmento de segundo del update. Entonces es como el movimiento normal, como sucede el movimiento normal en el espacio y tiempo. Por eso el update es muy utilizado para estos casos de movimiento de personajes, de interacciones, porque casi que cada fragmento del juego va a la par con el FPS y todo. Y bueno, hasta aquí dejo este stream porque de verdad ha sido un día bastante fuerte, he tenido que hacer muchas cosas. Valoro todo el
todo su asistencia, los que hayan asistido. Igual este video está grabado, va a estar en YouTube. Sé que todavía falta mucho por preparar aquí en Twitch. He hecho muchas cosas que sí sería bueno que se viera el chat del Twitch. Han preguntado, yo he respondido, pero no se ve en el video. Mejorar un poco las transiciones de Visual Code, de Unity. Estoy mejorando poco a poco esa parte y quisiera empezar bien con lo que es Unity, hacer videos en YouTube para que ustedes tengan las nociones y que cuando yo haga transmisiones haciendo código más complejo o incluso prácticas con ustedes en tiempo real, sepan cómo ejecutar. Bueno, poco a poco. Aquí dejo este video, esta transmisión. Bueno chicos, seguir aprendiendo. Eso es lo importante. Hasta luego.